Una cosa es hacer deporte y otra cosa es competir. Competir es una situación extrema del deporte, es la máxima expresión del deporte y en la cual pues, nosotros nos ponemos al límite. Actualmente existen múltiples pruebas de todas las distancias, de distancias muy cortas hasta distancias pues, ultradistancia. Cada una entraña sus riesgos. No solo las pruebas de muy larga distancia tienen riesgos, sino aquellas que son muy cortas pueden entrañar un grave riesgo sobre la salud. Las organizaciones pueden recomendar y establecer recomendaciones y sugerencias acerca de la salud o qué pruebas hay que realizar, pero a día de hoy creo que es necesaria una corresponsabilidad, es decir, recomendar por parte de las organizaciones, federaciones, hacerse pruebas o realizarse pruebas y también ser el propio corredor el que se dé cuenta y tome la iniciativa de hacerlo, no una obligación. Pero es muy importante recalcar que ese tipo de pruebas no todo el mundo está preparado para hacerlas y que mucha gente, porque salga a correr tranquilamente por la calle y no haya presentado ningún síntoma, el día que se ponga un dorsal pueden aparecer problemas. Pero tiene que ser una iniciativa desde uno mismo y siempre apoyada y respaldado pues, por organizaciones y por federaciones.